señores, buenos días. La Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña se complace en darles la bienvenida a todos los presentes en esta sala AIDA Cartagena Porta Latino y además a todas las personas que se han unido a través de las plataformas digitales para participar de esta actividad. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, de los directivos de la Biblioteca Nacional, de los invitados especiales, amigos todos de esta casa quienes nos honran con su presencia. Y si me permite, me gustaría destacar en el público la presencia del señor José Guerrero, quien es el director del Museo de Historia y Geografía. Así es. Saludamos la presencia de Basilio Beliar, director del Libro y la Lectura. También de Pani Rosario, director de Conlibro. Y muy especialmente quiero hacer un saludo tipo reconocimiento a la constancia a personas que siempre nos acompañan en esta conferencia, específicamente dos personas. A doña Lisette Vega de Purcell, que siempre nos honra con su presencia. Tiene asiento fijo. Así es, tiene su reservado, tiene su nombre. Y también, siempre con nosotros, el doctor Jimmy Barranco. Bien. Gracias por ser parte de este ciclo de conferencias. Señoras y señores, nuestro ciclo de conferencias magistrales, iniciado en enero, con la exposición de Iván García, trató sobre el teatro. Luego de eso han desarrollado muchos temas, tales como poesía, sociología, medio ambiente, historia, tecnología, narrativa y lingüística, y uno se pregunta, ¿y qué falta? Bueno, faltaba la pintura. En este mes, a propósito, se cumplen 100 años del nacimiento de Paul Botticelli, el pintor que introdujo el modernismo a la plástica dominicana. Paul Botticelli, de Janet Miller, es el tema de la 11ª conferencia magistral del ciclo de conferencias que ha organizado la Biblioteca Nacional con motivo de sus 50 años de aniversario. Y para esta conferencia tenemos el privilegio de contar con la participación de un filósofo, crítico de arte, profesor, traductor. Bueno, él es el doctor Fidel Muni. Pero antes de que el doctor Muni tome la palabra, permítanme ceder este espacio al director de la Biblioteca Nacional, que tiene a su cargo las palabras de salutación. Con todos nosotros, el escritor Rafael Pera. Buen día para todos. Me complace mucho estar de nuevo aquí en el salón, en la 11ª conferencia del ciclo organizado por la Biblioteca Nacional. Todos son bienvenidos. Como no está Ángela Hernández, no tengo que decir, y bienvenidas. Sí, porque si no, tiene uno problemas. Entonces, ya ha dicho Yosani cómo comenzó el ciclo, todo lo que ha incluido, medio ambiente y tecnología 5G, por ejemplo, que no son los temas habituales en este tipo de ambiente, es decir, sino poesía, teatro, literatura, lingüística. Todo ha sido cubierto y faltaba la pintura. Los que no sabemos de pintura, por lo menos deberíamos saber que Paul Botticelli, pese a su nombre tan italiano, es un pintor dominicano. Dije es en presente, que lo van a decir, pero nació en San Pedro de Macorís. Entonces, a uno le dicen estos nombres y cree que son gente de otro país, y uno, por lo menos yo comencé a conocer el nombre, el apellido de Botticelli por Freddy Ginebra. En estos días, bajando de un edificio de residencia, bajó una persona vestida de médico, con atuendo de médico, casi de cirugía, pero él tiene el nombre ahí en su camisa, y él se llama Paul Botticelli. Y yo le digo, usted es médico, pero usted es nieto del pintor Paul Botticelli. Y me dijo que sí, porque por su edad, y se llama así, tiene que ser nieto.
Jean Paul. Ah, sí, Jean Paul, exactamente, faltaba otro nombre. Y qué bueno, entonces, que la gente, que los dominicanos conozcamos a este hombre, conozcamos su obra y conozcamos el pensamiento de un filósofo que trata los temas del arte con criterios al alcance de los otros, de los que no somos filósofos, de los que no somos críticos de arte, y eso hace Fidel Muniz. De manera que reitero la gratitud a ustedes por su presencia y les reitero también que todos son bienvenidos a su Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias, señor director, por sus palabras. Ahora, para conocer un poco más, ya el director hacía una breve introducción de quién es nuestro conferenciante, pero para conocer un poco más y hacerle justicia, vamos a dar lectura a su semblanza. Poeta Saba, háganos el honor de acompañarnos aquí para dar lectura. Poeta Saba, encargado de Gestión Cultural de la Biblioteca Nacional. Este momento siempre es un acto y una acción solemne, pero antes de empezar la solemnidad, estaba hablando con nuestro conferencista de hoy y quiero hacer una pequeña introducción primero para juicio de ustedes. Carmen Rosa, nuestro invitado de hoy se llama Fidel, Ernesto, Raúl, y solamente le falta el Camilo, según él mismo me dijo, para completar los 4 nombres que sus padres le pusieron inicialmente. Hagan ustedes sus deducciones de dónde vienen esos nombres, ¿no? Pues Fidel Muniz nació en el 1962, muy joven, filósofo y escritor. En los años 80 ejerció la crítica de cine en la prensa nacional. Es licenciado en filosofía, graduado nada más y nada menos que con el mérito de summa cum laude. Solamente por eso démosle un aplauso. Por esa parte, antes de seguir. Y eso fue por la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Entre 1987 y 1995 vivió y estudió en la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa, doctorándose en filosofía por la Universidad Carolina de Praga, con una tesis sobre estética y estructuralismo. Se dedica a la docencia y la traducción, y su campo de investigación es la estética contemporánea. Desde 1996 es profesor adjunto de la Facultad de Artes y la Facultad de Universidades de la Universidad Autónoma Santo Domingo, UAS, y actual director de la Escuela Crítica e Historia del Arte, ECHA. También es asesor del Ministerio de Cultura para Mecenazgo Cultural. Colabora con el suplemento Areíto del matutino Hoy y para el diario electrónico Acento. Ha publicado los libros Huellas de Errante en el 2002, La Memoria Inmaculada en el 2007, La Condición Rebelde 2010 y Pensar la Imagen, Pensar la Mirada 2017. Ese es Fidel Muniz. Les dejo con nuestra maestra de ceremonia. Muchísimas gracias, señor Saba. Señoras y señores, sin más preámbulos, estamos listos para disfrutar de la conferencia El Pau Gudicelli de Janet Miller. Doctor Muniz, este escenario es suyo y todos nosotros, sus discípulos. Muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes aquí, por apoyar este evento, esta actividad importante dentro del ciclo de conferencias magistrales programadas para este año 2021, programadas por la dirección de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña. En primer lugar, quiero agradecer a la dirección de la Biblioteca Nacional, en la persona del licenciado Rafael Peralta Romero, y también al licenciado Ramón Saba, encargado de Gestión Cultural, por la invitación amable que me hicieran a participar, a formar parte de este ciclo.
este ciclo cultural y literario, y por el seguimiento también, por el seguimiento constante. Esto es algo que nosotros, debemos decir, que negociamos desde el principio del año. Rafael Peralta me llamó y me propuso, le dije que sí. Yo tenía otro tema originalmente, después me lo pensé, cambié y reservé para el mes de noviembre. De pronto se me iluminó y dije, 2021 es el año del natalicio, del centenario del natalicio del gran Paul Giudicelli, y quiero dar una conferencia sobre él, basándome en la lectura crítica de un libro importante escrito por una destacada, una de las principales críticas de arte intelectuales de la República Dominicana, Janet Miller. Y entonces decidí, como título de la conferencia y tema, precisamente el Paul Giudicelli de Janet Miller, cómo ella lo aborda en su libro publicado en el año 1983, este libro que merece ser reimpreso y reeditado por nuestro Ministerio de Cultura, como digo, Paul Giudicelli, sobreviviente de una época oscura, publicado en el año 1983, como ya dije, por la Galería de Arte Moderno, que hoy se llama Museo de Arte Moderno, impreso en la editora Amigo del Hogar. Esta publicación, este libro, es un estudio monográfico de 96 páginas, bien escrito, bien redactado, bien conceptualizado, que en mi opinión enriquece el conocimiento y el aprecio del gran artista plástico dominicano, de cuyo nacimiento se cumplieron 100 años el pasado sábado 13 de noviembre de 2021. Así que la conferencia de noviembre es más que oportuna y pertinente para hacer justicia. Bueno, no exactamente para hacer justicia literaria o poética, sino para recordar, conmemorar y poner de nuevo en valor a este gran hombre y a este gran artista nuestro. Voy a acompañar mi conferencia con algunas imágenes que he organizado de las obras, fotografías del autor y imágenes de sus obras, algunas de sus obras, sobre todo de las obras que forman parte de la colección del Museo de Arte Moderno y también de la colección del Museo Bellapar, unas 29 o 30 imágenes de sus obras. En este libro, aplicando una metodología rigurosa, exhaustiva, Janet Miller se detiene en la vida y la obra de Paul Giudicelli, partiendo de una premisa indispensable: situar al artista, su vida y su obra dentro del contexto histórico, social y cultural al que perteneció. Ella tiene precisamente una obra también, Janet Miller, hablando del método en los estudios de crítica literaria y crítica de arte, la importancia del método. Paul Giudicelli nació hace 100 años en el Ingenio Porvenir, en San Pedro de Macorís, como ya se ha dicho, el 13 de noviembre del año 1921. En algunos libros, aparece en Google una información errónea, sitúa su nacimiento en 1919, pero los biógrafos, la crítica biográfica y los estudiosos y los registros que existen establecen su fecha de nacimiento en 1921. Y creció entre el Ingenio Porvenir, el Ingenio Boca Chica, también en el este del país, un periodo en la Romana, culto de su familia, una adolescencia rebelde, un tanto caótica, desordenada. Se casó muy joven, tuvo hijos muy joven, luego se separó. Antes de dedicarse al arte, relativamente tarde, hacia los 26 años, cuando inicia sus estudios en la entonces Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Escuela Nacional ENVA, hoy Escuela Nacional de Artes Visuales ENAV. Pasó por muchas cosas, se dedicó a diversos oficios para sobrevivir.
este joven, este mozalbete, fue traficante de oro y piedras preciosas, comerciante de fruta, en el Cibao, en la frontera, tratando de ganarse la vida. Estudió guitarra, lo abandonó, terminó el bachillerato relativamente tarde también. Y en todo eso, esas peripecias, esos avatares, los diversos oficios, hasta descubrir su verdadera vocación, aunque ya desde joven pintaba y dibujaba, hacia los 26 años, antes de cumplir los 27, ingresa en 1948 a la Escuela Nacional de Bellas Artes y al mismo tiempo ingresa a cursar estudios en la Facultad de Filosofía de la entonces Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando de un artista formado, que estudió artes, que tuvo formación académica, recibió educación formal en el área y al mismo tiempo estudiaba filosofía. Eso contribuye mucho al desarrollo de su obra, porque Paul Giudicelli fue un artista de extraordinaria claridad conceptual, incluso estilística, a juzgar por sus ensayos y por sus escritos. No solamente pintaba, dibujaba, creaba, pintaba muy bien, también escribía muy bien. Tiene 2 textos, uno del año 1953, que fue el año de su primera exposición, que se llama Consideraciones artísticas sobre mis obras, Apocalipsis, y el músico alegre. Y el otro es una especie de autobiografía confesional que se titula Confesiones de un artista. Yo quiero empezar esta conferencia citando una frase suya de Confesiones de un artista. Giudicelli dijo algo que a mí me cala hondo: todo artista verdadero conoce por instinto su misión. El artista es un portador consciente y feliz de su mal. Es un suicida y hace holocausto con placidez y orgullo. La obra de Giudicelli es una obra genial, contundente, asombrosa, poderosa, vital y autodestructiva hasta cierto punto, como de algún modo autodestructivo fue su vida, por lo que veremos más adelante. Es un artista que llega relativamente tarde al arte, como ya dijimos, sin embargo, formado ya desde el principio. Un artista innovador, estéticamente revolucionario para su tiempo, de un temperamento sincero y apasionado, pero también metódico. Un hombre, un artista a un tiempo cerebral y sensual, intuitivo y conceptual, íntimo y social, inquieto y profundo. Sus años de estudio, de formación académica, de formación artística en la Escuela Nacional de Bellas Artes comprenden entre 1948 y 1951. Y cuando termina es destacado como uno de los estudiantes más sobresalientes. Tuvo maestros criollos y maestros extranjeros. Recordemos, en la época ya estaban aquí los artistas inmigrantes, los exiliados españoles que contribuyeron con el desarrollo, no solamente con el desarrollo de las artes, sino con la creación y la evolución de las instituciones culturales creadas en la era de Trujillo. Los artistas criollos que le dieron clase de Giudicelli fueron figuras de la talla de Celeste Bocigil, de Giorgi Morel, de Jaime Colson, de Darío Suro. Y entre los maestros extranjeros destaca el catalán Josep Gausach. Por cierto, él tiene palabras elogiosas para Josep Gausach. Le revela en sus confesiones de un artista una gran admiración y autoestima por este extranjero que aportó tanto al desarrollo de la plástica y en general del arte y la cultura dominicanos. Recordemos que a principios de los 40, la década del 40, se fundaron algunas de las más importantes instituciones culturales y artísticas del país. La Escuela Nacional de Bellas Artes, ya citada, es fundada en 1942 bajo la asesoría de ese gran mecenas, ese gran asesor, ese gran
pensador de la cultura, que fue Rafael Díaz Nice. Y ese mismo año se crea la Bienal Nacional de Artes Plásticas, se llamaba así, hoy se llama Bienal Nacional de Artes Visuales, cuyo primer periodo, el primer periodo de esta Bienal, la primera o la segunda en Latinoamérica, creo que la primera, y una de las primeras del mundo, hay que ver la fecha, si la de Sao Paulo o la de La Habana fue posterior, pero una de las primeras bienales de Latinoamérica, disfrutó de un periodo de mucha estabilidad, un periodo ininterrumpido, se celebraba cada 2 años, entre su fundación en 1942 y 1961. En 1961 sabemos, no se pudo celebrar, sabemos lo que ocurrió, el ajusticiamiento del tirano, y esa bienal tuvo que moverse para 1963. Ya dijimos que Paul Giudicelli desde el principio fue un artista formado, un artista prometedor, que revela una preocupación social humana, que revela las contradicciones de su tiempo, que revela también las tendencias artísticas de la época. Recordemos, la abstracción, el abstraccionismo, era la tendencia pictórica predominante en los años 50. Revela esa contradicción existe entre el espíritu y el artista y el mundo, entre el hombre y el ambiente, que es una versión de ese antagonismo mayor que existe entre el artista y su mundo y la sociedad. El arte de Paul Giudicelli, la estética de Paul Giudicelli es una estética del abstraccionismo. Él se confiesa seguidor, adepto del expresionismo abstracto. Su arte abstracto, elegido conscientemente, descansa precisamente en esta visión, en este lenguaje de la abstracción de las formas, de las esquematizaciones formales. Vamos a pasar las imágenes un poquito para ver al autor. Pero es un arte que al mismo tiempo parte de una profunda y seria valoración de lo nacional y de lo autóctono, de lo que somos nosotros como pueblo, como etnia, si se puede decir así, o como mosaico étnico. Una valoración de nuestras fuentes culturales, de las raíces taínas y de las raíces africanas, como podemos ver en sus primeras pinturas y dibujos. Esta imagen del autor en su taller, la imagen anterior, se conservan fotografías, no muchas, algunas, pero muy buenas del autor en el Archivo General de la Nación. En sus primeras obras hay obviamente refleja las influencias, las huellas visibles de grandes creadores de su tiempo, artistas nacionales y sobre todo extranjeros. En sus primeras obras podemos ver reminiscencias de grandes artistas como Picasso, como Tamayo, como Dubuffet, como Torres García, etc. Pero ya decía que Paul Giudicelli es un artista que desde su primera exposición, que fue el 12 de diciembre de 1953, cuando él tenía 32 años, a sus 32, fue una revelación. O sea, un artista cuya obra es una verdadera epifanía, como dicen los griegos, una epifanía, una manifestación, una revelación, pero no en el sentido sagrado necesariamente, en el sentido humano también cabe la palabra epifanía. Una carrera artística breve que tuvo, demasiado breve, de una vida breve. Paul Giudicelli solo vivió 43 años. Y tuvo una carrera artística de apenas 17 años. Si contamos, entre el 1948, cuando empieza a estudiar en Bellas Artes, y 1965, cuando muere. Estamos incluyendo los 3 años de estudio en esa. Pero la carrera es de solo 14, si tomamos en cuenta sus primeras obras, desde 1951 al 75. O de solo 12, si partimos de su primera exposición individual. Solo 6 individuales. Hay un error en el libro que debe corregirse. Miller habla de solo 5 exposiciones individuales entre 1953 y 1962, que voy a citar acá. Hubo una última en el año 64, brevísima, en la Galería Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, una producción copiosa y valiosa, creada a un ritmo imparable,
y con una fuerza compulsiva. En esta primera exposición del año 1963, esta imagen anterior corresponde a la obra Vendedora de Hojas, del 55, sí, ya había 2 años después de su primera individual. En esta primera individual le presentó 70 obras, entre dibujos, óleos, gouaches, acuarelas y proyectos para mural. Luego 80 en la segunda, luego 90, luego otra vez 90 y luego 80. Entre cada exposición mínimo presentaba de 70 a 80 obras. Si sumamos todo eso, y no se repetía, 5 o 6 exposiciones, estamos hablando un promedio, si vamos a calcularnos números, estamos hablando de un promedio de 70 obras en 5 o 6 exposiciones, pues casi entre 350 y 400 obras. Estamos hablando de un artista verdaderamente prolífico, que pintaba, como nos dijo el viernes en un panel que le dedicamos a su obra dentro del programa de eventos paralelos de la 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales, su sobrino, Freddy Ginebra Bunicelli, que él no paraba de pintar, que siempre estaba pintando, siempre, como si la vida se le fuera en ello, como si supiera que tenía el tiempo contado y que tenía que pintar y dejar crear su obra, ¿no? Esa compulsividad propia de algunos genios, ¿no? Lo llevaba justamente a esa laboriosidad, a esa intensidad creadora. El Bunicelli tuvo 6 exposiciones. La primera fue en el 53, ya dijimos, en diciembre. En la Galería Nacional de Bellas Artes, que todavía no quedaba en el Palacio, en su antigua sede. La galería fue trasladada en el año 1956 al Palacio Nacional de Bellas Artes. En el año 57 tuvo la segunda exposición, casi 3 años y medio después, creo que en enero. En el año 59, en el Palacio de Bellas Artes, en el año 1959 volvió a exponer en el Palacio de Bellas Artes, y ese mismo año tuvo la 4ª exposición en el Ayuntamiento de San Cristóbal, que entonces, donde yo me crié, nací en Santo Domingo y me crié en San Cristóbal, donde entonces quedaba en ese ayuntamiento el local del Partido Dominicano. Recuerdo la fecha, leyendo el libro de Janet Miller, porque fue un 19 de mayo de 1959. ¿Y qué les habla? Vendría al mundo justo 3 años después de esa exposición. Entonces hay como un vínculo, ¿no? De alguna cosa secreta que me llama mucho la atención, esa exposición en San Cristóbal. Mi familia me contó, mis tíos me contaron que fue muy exitosa y que unas 90 obras y creo que la familia adquirió alguna que otra de esas obras allí expuestas, las compró y tal. Y ahora no sé dónde las guardan porque he preguntado y no sé qué ha pasado. El hecho es que, bueno, hay un vínculo. Luego, su 5ª exposición individual, que se toma como la última, fue un 25 de mayo de 1962 en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya era UAS. Lo recuerdo porque yo tenía buscando la fecha me doy cuenta que esa expo fue a los 6 días de nacer. O sea, otra vez, de algún modo, el hombre está presente en mayo, siempre exposiciones en mayo, en San Cristóbal, en la UAS, donde yo imparto ahora. Y bueno, su última exposición fue en el año 64, la exposición individual. Eso está aquí, aparece corregido, aparece en el catálogo, debo mencionar, el catálogo a propósito de la expo, de la exposición Paul Giudicelli 100 años, una obra, 21 obras del Museo Bella Park, que se llevó a cabo en el centro, en colaboración con el Centro Cultural Banreservas y el apoyo del Seguro Banreservas, en ese lugar, las obras de la colección del Museo Bella Park, algunas de las cuales están reproducidas acá. Muy buen catálogo, muy bien hecho y fotografías a todo color. Y aquí se consigna que en el 64 él tuvo una exposición individual en la Galería Nacional de Bellas Artes del 16 al 26 de agosto. Y ahí, ese mismo año, su obra Brujo disfrazado de pájaro obtuvo el primer premio de pintura en el primer concurso de arte
Eduardo León Jiménez, que se celebró en octubre del 64. Así que hay que contar con esa sexta arreglar, que fueron 6, porque esa duró solo 10 días, pero fue una expo individual. También tuvo una expo colectiva en el extranjero, en la que él no participó porque no podía, no salió del país, y eso es otro tema. En el año 61, después del ajusticiamiento del dictador, participó en una exposición en Londres de Amnesty International llamado Artist Support, apoyo a los artistas. Bueno, y luego en algunas otras colectivas también. Estamos hablando de esto, de sus 6 exposiciones y de una obra que ha quedado para la historia. Janet Miller, en su libro, afirma que desde la primera muestra, Paul Giudicelli se sitúa como el artista que junto a Eligio Pichardo introduce el modernismo en la plástica dominicana. Esa es una tesis de Janet que no se discute y normalmente aceptada. O sea, es un aporte aceptado por el resto de la crítica dominicana. Con Eligio Pichardo, ese otro gran artista plástico nuestro, Giudicelli es responsable cita ella, de la introducción definitiva en la pintura dominicana de estructuras postcubistas que soportaban una figuración de base geometrista o geométrica, plena de referentes animalescos y de un fuerte carácter simbólico social, siempre con referentes taínos y africanos. Esto es algo que hay que mencionar. Giudicelli no solamente fue un gran artista, fue un incesante investigador del arte y del folclore dominicanos. Era un buscador, como me confiesa Efraín Castillo, me confirma Janet Miller, era un buscador insaciable de nuevas formas de expresión, de nuevos lenguajes estéticos. Me cuentan que y de ahí su amor por el arte múltiple lo lleva a cultivar, a crear la cerámica. Hay que mencionar que en medio de la dictadura, desde los años 50, desde el año 50 al 61, Giudicelli viajó por los pueblos y las ciudades del interior y para crear y para dejar allí en los ayuntamientos y palacios municipales sus murales en técnica cerámica que quedan hasta hoy. Normalmente son obras abstractas, que no fueron mucho del gusto ni del público de entonces, que no lo entendía, un artista adelantado para su época, ni mucho menos de las autoridades y del poder de entonces. De la serie Mix, de la serie Murales, podemos ver aquí una de las obras antes. Primero, él lo presenta, vemos aquí, de la serie Murales, antes. Esto, él lo presenta, esta es una obra del Museo de Arte Moderno. Él presenta el proyecto en serigrafía sobre papel, 1960, y luego lo lleva a la práctica, lo lleva al lugar, ¿no? al espacio físico, y lo convierte ya en, siguiente, por favor, es serigrafía sobre papel, y luego aquí lo vemos, no es uno parecido, la serie Murales, cerámica sobre madera. Giudicelli viajó por el país haciendo lo que algunos artistas de su época no quisieron hacer, una tarea un tanto incómoda, difícil, viajar por el interior en lugar de quedarse en Santo Domingo o en las ciudades principales para hacer murales cerámicos que han perdurado hasta el día de hoy. En esas ciudades, ya dije, entre el 1950 y 1951 realizó estos murales cerámicos. En San Juan de la Maguana está el famoso mural de La Gallera. Por cierto, ese mural fue objeto de una tesis que debo mencionar, una tesis de la maestría en artes visuales que ofrece la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El artista plástico, estudioso de la obra giudicelliana, José Ramón Medina del Rosario, hizo una notable tesis de investigación muy rigurosa solamente sobre la semiótica, la ritualidad y la sacralidad de ese mural, solamente sobre el mural, que por cierto yo creo que debe ser publicada,
por la editora nacional y por el ministerio, porque vale la pena ese estudio. Muy buena tesis. En Sábana de la Mar, en Sabana Grande de Boyá, en Nagua, Luperón, Higüey, Oviedo y Santo Domingo. Una de las cosas que yo creo que se debe y que quiero proponer al Ministerio de Cultura es que es un documental, se debe hacer un video documental sobre la muralística de Giudicelli en el interior del país. Yo vi un trabajo que fue patrocinado por un trabajo videográfico, documental, por la oficina de la Unión Europea, de la Cooperación Europea, no recuerdo el nombre exactamente, cómo se llama. Sí que está bien, destacan los murales no solamente de Giudicelli, de otros autores también, pero ahí creo que hace falta un trabajo más detenido, hay mucho abuso de los drones, de esta visión, de esta estética de ahora, desde arriba todo, y se detiene muy poco. Yo creo que hace falta que algún documentalista nuestro haga un trabajo consciente, porque esas obras están ahí y eso es arte público. Arte público que en su momento no se entendió, que eran como garabatos. Algunas se deterioraron, otras fueron restauradas. Es importante esto. Las obras de Giudicelli tienen la ventaja de que, precisamente por la técnica que él aplicó, de la cual mencionaré más adelante, se han conservado, eso decíamos en el evento del viernes, se han conservado esas obras. Es decir, tienden a conservarse, a no deteriorarse en el tiempo. Y estamos hablando de obras de hace 70 años, algunas de ellas. Bien, en la 9ª Bienal Nacional de Artes Plásticas, en 1958, 5 años después de su primera expo individual, Giudicelli, que participó en ella y obtuvo el primer premio de dibujo con la obra Baño de Hojas. Destaca. Los otros artistas premiados en esa 9ª Bienal del 58 fueron, esta obra ganó, dibujo sobre carboncillo, papel. Olvidé ponerle el premio, pero bueno, me disculpan. Baño de Hojas. Los otros artistas premiados fueron Eligio Pichardo, primer premio de pintura, y Gaspar Mario Cruz, primer premio de escultura. Janet Miller sostiene en su libro, y yo estoy de acuerdo con ella, que esa Bienal del 58, la novela, sentó las bases para una verdadera producción moderna en el arte dominicano. Y estas bases se consolidaron posteriormente en la Bienal 10ª de 1960, en la que Giudicelli ganó el primer premio de pintura con la obra Hombre Espanto. Y luego, en la Bienal de 1963, luego 2 años después del ajusticiamiento del tirano. En la 10ª Bienal, Hombre Espanto, la de 1960, esta fue la 10ª. Esta es una obra maravillosa, Hombre Espanto. Bueno, podemos ver el juego entre la figuración y la abstracción, ¿verdad? En la 10ª Bienal obtuvo el primer premio de pintura. ¿Y quiénes obtuvieron los demás premios? El segundo premio de pintura lo obtuvo Eligio Pichardo, que había obtenido el anterior, el primer premio. Y el segundo premio de escultura lo obtuvo Gaspar Mario Cruz. Y en la 11ª Bienal, pues volvió a ganar el primer premio de pintura con la obra Meditación sobre la armadura de un soldado, esta, del 63. Y nuevamente ganaron premios Eligio Pichardo y Gaspar Mario Cruz. Eran, digamos, los artistas que marcaban la ruta, marcaban el sendero del arte dominicano, de la producción artística dominicana en ese momento, ¿no? Ok. Meditación sobre la armadura de un soldado. Un arte abstracto, un arte de esquematizaciones formales, de esquemas geometrizantes, ¿cierto?, que valora lo nacional y lo autóctono, que no es mera copia de las estructuras cubistas o poscubistas. Se señala la influencia de Picasso, y él lo confiesa en Confesiones de un artista. Sí, admiraba a Picasso, pero también admiraba a Jackson Pollock, y a Mondrian, y a Kandinsky, y a Klee, y a todos los vanguardistas de su momento.
estaba enterado de lo que se hacía a nivel internacional, en todo el mundo, sobre todo en Europa y Latinoamérica. O sea, Giudicelli conectó con la vanguardia modernista de su momento, no se aisló en un figurativismo local, pintoresco, nada de eso, ¿no? Y sin haber salido del país, eso es otra cosa, extraordinario, porque nunca pudo salir del país. ¿No? Un arte que no excluye esa preocupación, esa sensibilidad social humana, como ya señalé, la visión de la tragedia, la visión de ese sentimiento trágico de la vida que señalaba Unamuno, un arte esencial y profundamente desgarrado, es el arte de Giudicelli. Sin embargo, tremendamente sincero y apasionado, humano, un arte feo para muchos, un arte difícil de sentir y de entender para las miradas ligeras y frívolas de hoy. La obra de Giudicelli, decíamos, es una obra de una asombrosa actualidad y es un autor tremendamente contemporáneo. Usted ve su obra hoy y es como si hubiera sido hecha hoy. No envejece, para nada, está ahí y está hablándonos a nosotros. Es la obra que te habla, la obra que te interpela, la obra que te cuestiona, la obra que tú ves, pero ella te ve a ti también, la obra que establece un diálogo con el espectador, con los ojos, con el público. Giudicelli eligió el arte abstracto, señores, eligió la abstracción de las formas como estética y como lenguaje, pero lo eligió por un motivo, no exclusivamente estético. Él lo prefirió por ese arte abstracto, por la libertad expresiva que a él le permitía crear, expresarse, y no por mero rechazo del figurativismo. Eso hay que decirlo. Él dice que elige el arte abstracto, lo cito, por esa libertad absoluta de ejecución que obliga al artista a descargar su fuerza interior en función biológica. Así nos dice, y así fue. En toda su obra, Giudicelli descargó toda su fuerza interior en función biológica y vital. A propósito del arte abstracto, ya dije que era la tendencia pictórica predominante en el extranjero y en la República Dominicana en la época, en los años 50. Debo mencionar el famoso debate con Jaime Colson y su defensa clara y firme, apasionada de Giudicelli del arte abstracto. Colson y Giudicelli cuestionó el arte abstracto diciendo que no reflejaba lo nacional, lo autóctono, que éramos afroamericanos y que no era un arte verdadero. Y con todo respeto, Giudicelli lo enfrentó. Esa polémica, ese debate sobre el arte figurativo y el arte abstracto es, en mi opinión, tras haber leído las opiniones de ellos y cómo se situaban. Por ejemplo, Gilberto Hernández Ortega quiso sacarle el cuerpo al debate y decir que él no era abstracto, pero el hijo Pichardo sí apoyó a Giudicelli. Se dividieron los pintores más importantes del momento, los artistas plásticos, no me gusta decir pintor, los artistas plásticos más importantes del momento. Para mí es uno de los debates habidos, mejores debates y más importantes habidos en nuestra historia artística y cultural. No porque fuera sobre arte estética, no. Independientemente del tema, que lo era importante y pertinente, es porque el debate fue llevado con tal nivel, con tal altura y peso argumental de ambos, que para mí debe ser un deleite y debe ser envidia de muchos críticos intelectuales de hoy. En un país donde no se sabe debatir. Nosotros los dominicanos tenemos problemas con el debate, entre nosotros y con los demás. Y lo hemos visto, no sabemos debatir ideas. No, atacamos a la persona, nos vamos a lo personal. Al argumento, como dice la lógica, ad hominem, o sea, al hombre, atacamos a la persona y no a la idea. No refutamos una idea con otra idea, sino que atacamos y descalificamos a la persona. Y la descalificación no es un argumento, no, es una treta, una estrategia ad hominem, pero no es un argumento de peso. Y que intentamos descalificar el mensajero, descalificando al mensaje, descalificando al mensajero. También, estos dos se enfrascaron, no duró tanto el debate, pero sí fue de mucha altura y cada uno defendió su posición. Hay los seguidores del Colson y los seguidores de Giudicelli y los que ven esto como un debate saludable en este medio. Y estamos hablando de un debate estético-filosófico, yo diría, no fue solamente artístico, en
en un gobierno en medio de una dictadura, donde había censura, donde no había las libertades que disfrutamos ahora. Estamos hablando de la era de Trujillo. Me sorprende eso también. Me sorprende ese nivel. Ojalá que muchos debates nuestros en el campo del arte y la cultura de hoy, lamento muchas de las cosas que ocurren, el bajo nivel de muchos polemistas, lamentablemente. Ojalá que nos inspiráramos en esto. La tesis de Giudicelli es sencilla. Se puede expresar lo nacional y lo autóctono a través del abstraccionismo, y así refuta a Colson. Cultiva esa temática en esta tesis, esa temática la temática étnico-cultural, esencial en su poética y en su estética. O también lo que él le llama así, su tesis, de lo étnico-social psicológico de nuestro pueblo y de nuestra nación. Lo étnico-social psicológico. Era un hombre que conceptualizaba, no solamente creaba, como ya dije, poseído una inmensa capacidad de síntesis, de notable capacidad conceptual también y de claridad. Un ejemplo de que cómo el abstraccionismo en su obra, el abstracto puede expresar lo étnico-cultural o lo étnico-social psicológico, son por ejemplo sus imágenes de las danzas de los guloyas o los guloyas de San Pedro de Macorís. Tenemos aquí a un conocedor del tema, José Guerrero, amigo directo y estudioso. O los ritos del Gagá. Giudicelli, hay que decir, su infancia, no lo mencioné antes, transcurre en batalles, en ingenios, en plantaciones azucareras, viendo a trabajadores del corte de la caña, braceros, dominicanos y haitianos conviviendo pacíficamente. Su obra, leída hoy, en una interpretación, una hermenéutica actual, sería un ejemplo de lo que llamamos el intercontacto y lo intercultural, porque él lo veía en los ojos del niño como natural, y están presentes los braceros, los trabajadores de la calle, están presentes los guloyas de San Pedro de Macorís, está presente el Gagá, los ritos del Gagá, y el sincretismo, todo esto, lo que nosotros somos y no podemos negar, y está en nuestra cultura, y está en nuestras raíces, en la que él abrevó. Ya dije que es un auténtico creador, ya dije que es un artista verdaderamente innovador, tanto en la unidad dinámica de forma y sentido como en la ejecución técnica. A Giudicelli no le agradaba el aceite, el óleo. Él decía que el aceite le causaba dolores de cabeza a los artistas, principalmente a los coloristas. Entonces, él prefería usar otro tipo de material. Y por eso fabricaba él mismo sus materiales, sus propios materiales. Y él lo hacía no por mera invención, era un inventor ciertamente, lo hacía para llenar una necesidad expresiva que tenía que ver con su estética y su poética. Y así él creó, mezclando materiales, creó su propio material, algo nuevo, una técnica que él llamó óleo temple plastílico, su invento, que hacía ver a las pinturas, a los cuadros, con cierta apariencia de fresco. Él quería que sus cuadros se parecieran un fresco. Esa textura arenosa, como de arenilla, parecía imitar los dibujos de las cuevas taínas, las pictografías indígenas. Sabemos que para su salud el aceite, ese invento personal fue peor que el aceite y que le produjo el cáncer. Lo sabemos que él desde el año 55 empezó a bregar con esos materiales tóxicos, y lo que se dice, lo que se le diagnosticó un cáncer en el estómago que hizo metástasis, y desde el año 55 lo tuvo, el cáncer pudo haber empezado después, y él muere consecuencia de ese cáncer a los 43 años, el 20 de junio de 1965. Pero a lo que vamos es a esto que él creó y que le permite, él quería, justamente porque él no solamente visitaba los batalles, los ingenios, ahí donde palpitaba la raíz de nuestro pueblo, donde convivían dominicanos, haitianos, también se metía en las cuevas a inspirarse, ¿no? A observar, a contemplar y a estudiar las pictografías, las pinturas, los dibujos sobre piedra de nuestros taínos. Y eso está en su pintura.
Luego tiene una expresión abstracta, luego eso es transmutado en el espacio, en el lenguaje artístico, pero esa es la inspiración, ¿no? Janet Miller resume el aporte de Paul Giudicelli a la plástica dominicana en estos términos que yo comparto. Ella dice, una búsqueda definitiva dentro de las fuentes precolombinas, especialmente en las raíces taínas, por el sentido de diseño, materiales, colores y traducciones formales, el uso de pigmentos y de rojo, blanco y negro, al igual que las pictografías precolombinas y los esquemas geometrizantes, para llenar su necesidad expresiva, fabricaba sus propios materiales. Y era tan dificultoso el proceso de producción que se argumenta que eso le produjo el cáncer. Ya hemos hablado de esto. La obra de Paul Giudicelli se desarrolló sigue diciéndonos Janet Miller, de manera muy clara y puntual. La obra de Paul Giudicelli se desarrolló dentro de una temática étnico-cultural donde las raíces precolombinas y las influencias negras posteriores, tan enraizadas en nuestros rituales populares, afloraban permanentemente, como podemos ver en las imágenes que compartimos. Porque, volviendo al arte abstracto en la República Dominicana, lenguaje dentro del cual Giudicelli fue un puntal, hay que decir que en nuestro país se llegó al abstraccionismo a través del cubismo. Importante ese aporte, esa acotación de Janet Miller. Al abstraccionismo, al arte abstracto, se llega a través del cubismo en nuestro país. Hay que decir, porque las formas esenciales que se encuentran en todo objeto, es decir, el círculo, el triángulo, el cuadrado, resultan ser el primer paso para o hacia la esquematización de la figura. Y no solo eso, nuestros artistas, todos poseedores de un innegable soporte geometrista, como Hernández Ortega, como Eligio Pichardo, como el mismo Paul Giudicelli, encontraron en este procedimiento una forma de reforzar sus ancestros, en vista de que habían sido estos esquemas geométricos el soporte del arte primitivo taíno, y también del arte, si podemos ver, del arte africano e incluso del arte paleolítico. Recordemos los esquemas abstractos del arte paleolítico, no solo las figuras de animales, ¿cierto? Que resultaban, de hecho, las fuentes más arraigadas dentro del contexto popular, condición que reforzaba nuestro movimiento abstraccionista de base geometrista. Y así explica por qué el arte abstracto llega desde el cubismo en la República Dominicana y por qué el geometrismo del arte abstracto en nuestros artistas. Quería otro aspecto. En su libro, Janet Miller se ocupa de la crítica también. Reseña la recepción de la obra de Paul Giudicelli en la crítica de arte de su tiempo. Ella afirma con razón que junto a Eligio Pichardo es el precursor de la modernidad artística, y yo diría la modernidad estética, en el sentido amplio, introductor en el país de la vanguardia modernista y maestro de la plástica dominicana. La crítica de arte nacional, y eso lo señalamos nosotros, ha sido unánime. Esto es cierto, la crítica de arte nacional ha sido unánime en todas las épocas sobre el valor artístico, estético y cultural de la obra de Giudicelli. Lo fue la crítica de su tiempo, los años 50 y 60, y lo es la crítica de hoy. Y no es que la crítica haya sido justa con él, no. Es que la crítica ha caído rendida, seducida, cautivada, deslumbrada por una obra singular, poderosa y contundente. La obra de Paul Giudicelli, señores, fue admirada y reconocida unánimemente por los principales críticos de arte de su época, los años 50 y 60, incluido la dictadura de Trujillo. Estamos hablando de Pedro René Contín Aybar. Estamos hablando de doña Aída Cartagena Portaletín, cuyo nombre lleva esta sala. Por cierto, doña Aída, su nombre lleva una de las cátedras extracurriculares de la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Arte de la UAS, que nos honramos en dirigir en este periodo, lleva su nombre. La otra cátedra extracurricular se titula Pedro Mir, los grandes de las letras dominicanas. Otros críticos de la época, el español, recordado por todos, brillante, Manuel Valdepérez, el rumano Oria Tanasescu, que vivió un tiempo en San Cristóbal,
Pérez Cabral, bueno, Humberto Soto Ricard, que fue su asistente personal y que ayudó a difundir su obra, a vender su obra en el extranjero y a organizar exposiciones también. Y bueno, si tengo que mencionar los nombres de hoy, la misma Janet Miller, doña Mariana de Tolentino, Mirna Guerrero, Laura Gil Fiallo, Dalis Pérez, Efraín Castillo, que ha hecho crítica también, olvido algún importante. Sí, de los críticos, de las críticas sobre todo, siempre se me olvida alguna, pero están, Mirna Guerrero lo mencioné, sí, todos, o sea, hay un acuerdo absoluto, no hay en la crítica. Por ahí no está el problema está por el otro lado. Todos ellos señalan al principio el realismo sintético, luego el simbolismo, luego la expresión abstracta, el ritmo evolutivo, un ritmo dinámico, la síntesis evolutiva. Manuel Valdepérez dice, es una obra que es síntesis de valores, de forma y contenido. Obra que es producto de un largo proceso de observación, de selección, de eliminación y de síntesis. Manuel Valdepérez, conocedor de su vida y de su obra, escribió sobre él unas palabras hermosas e inmejorables que yo quisiera compartir con ustedes. Dice Valdepérez, escribe, Judith Shelley vivió quemándose constantemente en esa vida sin reposo que fue la suya, consumiendo su materia para convertirla en algo vivo y permanente para los demás. Seguirá iluminándonos a nosotros y a los que nos seguirán con su obra de artista, que es como tal y en virtud de su genio, materia en equilibrio de la que se desprenden todas las posibilidades del hombre. De visitar a Amable López Meléndez también, y a Bill Peralta Agüero, y a Cándido Gerón, y todos, prácticamente, hay unanimidad. Eso es, o sea, no se discute, ahí no hay discusión. Yo quiero mencionar dos momentos conmovedores del libro, dos momentos que me conmovieron al leer y estudiar este libro de Janet Miller, que fue primero cuando Judith Shelley recibió una beca de estudios del gobierno de Francia para hacer estudios especializados en mural, sobre todo. Y la salida del país le fue negada porque su pasaporte le fue negado, él perdió la beca, no pudo viajar. Su hijo tuvo un problema, su hijo mayor, Pablo, tuvo un problema con el régimen, con el gobierno de Trujillo, no quiero entrar en eso ahora, y él fue castigado, perdió su trabajo, no se le dio el pasaporte para salir, y él era profesor de dibujo y subdirector de la EMBA, y también era profesor de acuarela en la Universidad de Santo Domingo. Fue separado de sus funciones posteriormente, tras la muerte, el ajusticiamiento del dictador, fue restablecido en su puesto. Pero el viernes pasado me enteré, uno investiga sobre la vida, que él le tenía terror a los aviones. Y algunos dirán, bueno, Shelley nunca salió del país. No quiso salir, sí, quiso. No pudo salir. No se le permitió salir. En una época en que otros viajaban, Colson viajaba y todos los demás viajaban. Peña de Filló y tantos otros tenían ese privilegio, venían de familias acomodadas y podían viajar. Es posible que le tuviera terror al avión, pero Judith Shelley quería estudiar en el extranjero, quería aprovechar su beca, porque él lo confiesa en el libro. Y por las diligencias del pasaporte, si no hubiese querido viajar, no hubiera hecho la diligencia del pasaporte, esto es lógico, ¿no? Que se le negó. Él dice en un momento que quiere continuar su formación en el extranjero, y uno después se da cuenta de que la vida le negó eso. Toda su obra fue creada acá, en el país. En Confesiones de un artista, el estudio del pintor, sí. Bueno, no puedo detenerme ahora. El segundo, uno lee y él dice que quisiera, que me estoy preparando para continuar mi formación, una beca en el exterior sería la oportunidad para completar, para ver obras, ver arte en el extranjero, y luego sabe que no se le dio esto. El otro momento es la despedida.
Cuando muere de cáncer en junio de 1965, el 20 de junio, la patria está en pie de lucha, la patria está en guerra, la patria está en peligro, invadida por tropas extranjeras. Cuando muere en medio del fragor patriótico de la Revolución de Abril, la noticia de su muerte llega a los combatientes constitucionalistas. 3 días antes de morir, recibe los honores y el tributo de la patria agradecida. Él vivía en la calle Sánchez número 70, me confirma Freddy Ginebra, 60 o 70, segunda planta. Frente a él vivía el coronel Camaño. El 17 de junio llega una ambulancia a buscarlo, a trasladarlo a una clínica porque estaba muy mal. Él baja por sus propios pies de donde vivía, y quien le saluda, un saludo militar, es el coronel de Abril. Cuando tú lees eso, te emocionas. En un momento que se estaba en otra cosa, ir a reconocer a este hombre, que no podemos decir que fue un perseguido político como otros, sí, fue castigado por el régimen por una desobediencia de su hijo, no se expresó en su totalidad, fue limitado, no fue perseguido político propiamente de la dictadura, pero tampoco fue de los artistas más, pudo montar sus exposiciones, era reconocido, y luego se identificó con la lucha de la patria, ¿no? Firmando, por ejemplo, con un documento de Amnistía Internacional a favor de las libertades públicas, la liberación de presos políticos y esto. Eso es un momento que conmueve del libro de Janet y que ahí nos presenta ese elemento humano. Casi para terminar, resumiendo, Janet Miller destaca 17 constantes en la obra de Paul Giudicelli, y yo les voy a pedir a ustedes que tengan la benevolencia de soportarme leerla, porque me parece importante subrayar aquí. 17 constantes. Está acá. 1. Constantes en la obra de Paul Giudicelli, del libro que ya he citado Paul Giudicelli, Sobreviviente de una época oscura, Santo Domingo, 1983. 1. Su obra se llevó a cabo a través de un proceso de síntesis y saturación, esquematización formal, tratamiento exhaustivo de un mismo tema. 2. Su obra fue esencialmente dominicana y universal. Dominicana por los símbolos que traducía. Universal por el lenguaje abstracto expresionista que utilizó, que correspondía también a las raíces taínas y africanas de las cuales se nutría. 3. Solo le interesaban las condiciones esenciales de la existencia de las cosas, el por qué existían y no de qué existían. El por qué. Recordemos que estudió filosofía en la Universidad de Santo Domingo. 4. El dinamismo interior del hombre que pintaba estaba reflejado en el dinamismo de su vida, que puede definirse como pasión controlada, entre comillas. 5. De su inicial cuestionamiento y a través de una constante exclusión de elementos de documentación, surgió su propio estilo. 6. De su pintura trasciende un fuerte sentido de libertad por los temas que escoge, básicamente el hombre, el ser humano, y el tratamiento con que los plasma, materiales que él mismo creaba. Inventor, innovador a nivel técnico también, matérico. 7. Giudicelli transfiere a su obra un hondo dramatismo del ser, pero muy especialmente en su última época. Ese sentimiento dramático o trágico de la vida que ya señalamos. 8. Su estilo es una mezcla de receptividad y de invención. 9. Trató el fenómeno psíquico que lo impulsaba hasta llegar a su revelación. O sea, que su camino fue camino de autobúsqueda y expresión comunicativa consecuente. 10. Su vida tuvo 2 vertientes, una ideológica y apasionada y otra calmada, serena, sosegada, apoyada por un bagaje conceptual. Esta última vertiente culta le permitió imponer un severo equilibrio al proceso de realización de su obra, mediante el cual pudo alcanzar una realidad tonal muy precisa. 11. Giudicelli no pintó como esteta, no, sino como un ser que sentía la pintura históricamente en su dramático desarrollo.
12. Los antagonismos siempre fueron los mismos en Giudicelli, desde que comenzó a pintar hasta que murió. 13. Sus evoluciones fueron producto de un cuestionamiento perenne que le permitió reemprender cada día los mismos temas como si fueran completamente nuevos. 14. Su obra es portadora de un sentimiento trágico, humano y étnico-social psicológico. 15. Giudicelli amaba el mosaico y la cerámica, y de sus texturas resquebrajadas tomó sus iniciales divisiones geométricas del espacio y su especial tratamiento del color, hasta irse a trabajar con solo la sugerencia de los fondos de las lozas que utilizó. La dilución de la pintura frente a esa superficie de vidrio lisa le permitió concebir el último aire esquemático y sorprendente de sus cuadros. 16. Paul Giudicelli es uno de los pintores más personales y de mayor relevancia en la historia de la pintura dominicana. Absolutamente de acuerdo con Soneto. 17. Paul Giudicelli, junto al hijo Pichardo, son los introductores del arte moderno en la República Dominicana, y todavía más de acuerdo con ella. No dije al principio, olvidé, a propósito de las raíces, del origen, Paul Giudicelli Palmieri, hijo de inmigrantes corsos de la isla francesa de Córcega, pero una isla que tiene fuentes italianas, latinas, durante una cercanía con la herencia latina, de ahí los apellidos son italianos, no franceses. Lo que pasa es que la isla es posesión francesa hoy, desde el 1700 y tal. Pero Giudicelli y Palmieri son apellidos italianos. Hijos de corsos que se establecieron aquí, inmigrantes colonos, nativos en San Pedro de Macorís, sin embargo, profundamente dominicano. Esencialmente dominicano. Solo 3 ideas para concluir. Una juventud caótica y atormentada, una vida intensa, apasionada y productiva, una existencia azarosa, una obra brillante y deslumbrante, un gran creador y un personaje de leyenda, un dominicano universal. Y sin embargo, su vida y su obra no han inspirado entre nosotros una sola película, una sola pieza de teatro, una sola coreografía, una sola novela, un solo cuento, un solo poema. Seguimos mirando para otro lado los dominicanos. Janet Miller escribió este libro dedicado al gran artista, ya lo mencioné. Es un notable ejercicio de crítica de arte contextualizada, rigurosa. Es un libro que merece ser reeditado, reimpreso en una edición revisada, corregida y mejorada, con fotografías a todo color de la obra del artista. A diferencia de este catálogo del Museo Bellapar, las obras están en blanco y negro. Hay algunas cosas que corregir también, a nivel de redacción, de estilo. Creo que el Ministerio de Cultura debería contemplar la idea de reeditarlo, de ponerlo en valor para los lectores dominicanos, para las nuevas generaciones de estudiantes universitarios, de estudiosos del arte, de artistas plásticos también, de amantes del arte y la cultura. Es un libro que no tiene desperdicio. Y por último, mi pesar, mi crítica, mi disensión. El Estado dominicano y toda la comunidad artística y cultural tienen una deuda pendiente con Paul Giudicelli, con el hombre y con el artista a quien por orden del tirano se le negó el permiso de salida del país para irse a estudiar con una beca al extranjero. Pues si bien su obra artística goza de amplio reconocimiento nacional, de crítica y de público, aún no disfruta de la proyección y la puesta en valor internacional que se merece. Muchas gracias. Las imágenes fueron
Debo mencionar el crédito, fueron ofrecidas por la dirección del Museo de Arte Moderno y la dirección del Museo Bellapar, y fueron diseñadas por el artista gráfico dominicano, amigo nuestro, residente en Nueva York, Alex Guerrero. Gracias a Alex por prepararme las imágenes en PowerPoint. Muchísimas gracias al doctor Fidel Muni por esta magnífica conferencia que nos ha ofrecido a todos nosotros. Yo sé que ha sido muy buena y que todos queremos felicitarlo, pero vamos a hacerlo al final. Esta conferencia, habíamos dicho al principio, que está en el marco del 50 aniversario de la Biblioteca Nacional. Ahora voy a hacer un breve anuncio de la conferencia del próximo mes. La conferencia del próximo mes será el miércoles 15, a esta misma hora, a las 11, y estará a cargo del doctor Odalis Pérez Nina, quien estará hablando en torno a Domingo Moreno Jiménez, base del Instituto de Poesía de Osvaldo Paz. Si me deseaban, la invitación para todos ustedes para que nos acompañen a la conferencia que cierra este ciclo de conferencia del año 2021.